¿Qué tal, Egunon? La clonación vuelve a estar de actualidad y es que recientemente investigadores estadounidenses han abierto el camino a la clonación humana, aplicando la técnica de la oveja Dolly, o más bien consiguiendo 15 años después que funcione en humanos la técnica de la oveja Dolly. Íñigo, buenos días, Egunon, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Bueno, ¿estamos ante un hito? Bueno, pues puede que sí o puede que no, todo dependerá de qué pasa en el futuro, pero puede que sí. ¿Esto podría ser el futuro de la medicina, entonces? Pues si conseguimos que algunos de los resultados que se espera que pueda producir esta técnica efectivamente se produzcan, puede ser un hito en la medicina regenerativa, sí, puede. O sea, hacer trasplantes, por ejemplo, o regenerar tu propio tejido implantándote células que se hayan extraído de otro lado, porque claro, hay que explicar, yo creo. Sí, bueno, hay que explicar sobre todo que lo que ahora se ha conseguido es que una técnica muy concreta, que es la transferencia de núcleos celulares, sea capaz de originar líneas celulares aplicables a los seres humanos. Entonces, la técnica en sí tiene varias funciones. Una de ellas precisamente es esa, intentar regenerar tejidos u órganos que están dañados. Otra de las posibles aplicaciones es pues, no regenerar un órgano o un tejido concreto, sino el ser humano completo. Eso es precisamente lo que solemos llamar clonación de por sí, ¿no? Lo otro es más bien una reconstrucción de un tejido que no tiene mucho que ver con la idea de clonar. Ya, pero lo que da realmente miedo y donde está el verdadero debate, ¿no? Pros y partidarios y detractores, es en el de poder crear otro ser humano, ¿no? Bueno, ese es el debate más espectacular, por decirlo de alguna forma. Quizás sí, porque todos pensamos que eso es lo más peligroso, porque se han creado muchos mitos cinematográficos, muchos mitos relacionados con la literatura, con todo este tipo de tecnologías, pero yo creo que en un debate puramente científico no tiene mayor interés la idea de clonar seres humanos. Lo que importa de verdad es lo otro, es decir, ¿nuestra vida cambiaría si hubiera clones humanos? Pues no sé cuánto. Te aseguro que nuestra vida cambiaría radicalmente si fuéramos capaces de regenerar, por ejemplo, un corazón infartado utilizando células o tejidos obtenidos mediante estas técnicas. Eso sí que nos cambiaría la vida para siempre. Pero, ¿y esto está dando problema ético? Sí está dando problemas. Vamos a ver. ¿Por qué? Por explicarlo de una manera sencilla. Regenerar tejidos u órganos no plantea ningún problema de por sí. Todo el mundo está de acuerdo en que eso es fantástico y ojalá se pueda hacer. El problema es cómo lo conseguimos. Conseguir eso se puede hacer a través de distintas técnicas, o se cree que se puede hacer a través de distintas técnicas. La transferencia de núcleos celulares, que es lo que ahora se ha conseguido realizar efectivamente en humanos, es una de las técnicas que lo pueden hacer posible, pero hay varias técnicas para eso. ¿Transferencia de núcleos celulares, esto qué implica? ¿Que haya un embrión de por medio? Pues esa es una muy buena pregunta, porque precisamente es uno de los grandes problemas, ¿no?, que hay en ese debate. Hay gente que cree que sí, que efectivamente esta técnica implica necesariamente la creación de embriones humanos, por tanto de seres humanos, y hay gente que cree que no es así en absoluto, que no son embriones, ni mucho menos. ¿Y por qué algunos creen que sí y otros que no? Pues mira, te lo voy a intentar explicar de una forma relativamente sencilla. Vamos a ver, la definición de embrión, como casi todas, en principio parece clara, luego te das cuenta de que no es tan sencillo. Me imagino que tú, como yo, como casi todos nosotros, cuando piensas que es un embrión, te dicen, hombre, un embrión sí, se junta la semillita de papá, la de mamá, y lo que sale de ahí es un embrión, ¿no? Y esa es la explicación que nos enseñaron a todos cuando éramos niños. Entonces, durante muchísimo tiempo hemos cruzado la idea de fecundación con la de embrión humano. ¿Qué es el embrión? Pues el resultado de una fecundación, o si lo prefieres, el ser humano en sus primeras etapas, pero es que surgía mediante fecundación. A partir del momento en el que somos capaces de generar formas de vida a través de técnicas muy alejadas de la realidad, todo se va complicando mucho más, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a tener dudas sobre lo que es un embrión y lo que no. Y eso nos lleva pues a que muchos países, por ejemplo, a día de hoy, ya estén incluyendo en sus legislaciones definiciones de embrión que no tienen que ver con la forma en que han sido creados, por ejemplo, la fecundación, sino simplemente con la potencialidad de unas células, lo cual parece de sentido común. O sea, ahora nosotros estamos pensando que un embrión es aquel conjunto de células que es capaz de generar un ser humano como tú y como yo. Eso es lo que se podría definir como un embrión humano. Y a partir de aquí viene la siguiente pregunta. O sea, un embrión es un óvulo cuando se acaba de fecundar, entonces.
Eso es lo que tradicionalmente se ha dicho, pero claro, es que a día de hoy nos hemos dado cuenta de que es posible generar embriones, o teóricamente puede ser posible generar embriones a través de otras técnicas que no sean la fecundación. Siempre que estemos pensando en la idea de embrión, precisamente como eso, como una célula o un grupo de células que es capaz de desarrollarse hasta dar origen a un ser humano. Si lo definimos así, entonces es posible, por lo menos teóricamente, que a través de transferencia nuclear generemos embriones humanos. Ya. Y de ahí todos los debates. ¿España en qué lugar está con respecto a la legislación? ¿Tiene una legislación bastante abierta o muy conservadora? Pues España tiene una legislación cuando menos curiosa en esto. Yo no diría que es una legislación ni muy conservadora ni muy abierta. Yo la tildaría más bien abierta que conservadora. Tenemos una ley que es la Ley de Investigación Biomédica, que es del año 2007, que lo que viene a decir simplemente es que la transferencia de núcleos celulares está permitida. Y de hecho hay un artículo muy específico de la ley en la que se dice explícitamente eso, que la obtención de células a través de técnicas como la transferencia de núcleos celulares está permitida, cosa que es muy curiosa porque las leyes normalmente no incluyen artículos en los que se dice qué está permitido hacer. Lo que se suele incluir en las leyes es qué es lo que no puedes hacer. Pero en esta se dice específicamente que sí se puede. ¿Y por qué? Pues porque... Pues por varios motivos. Uno es que nosotros teníamos un problema legislativo, que es que hemos ratificado un tratado internacional que es el Convenio de Oviedo. Y el Convenio de Oviedo tiene un artículo muy específico en el que dice que está prohibida la creación de embriones para investigación. Entonces, claro, ahí teníamos un problema, porque si pensamos que lo que sale de una transferencia nuclear es un embrión, entonces está prohibido hacerlo, ¿no? ¿Qué hizo el legislador español? Pues simplemente pensó que... En la época socialista. En la época socialista, sí, en el año 2007. Lo que hizo fue decir, mira, ¿cuál es la mejor forma de evitar esta prohibición? Pues algo tan sencillo como decir, mira, vamos a definir el embrión como lo que sale de una fecundación y exclusivamente como eso. Si tú lo defines así, es bastante obvio que de una transferencia nuclear no puede salir un embrión. Si no se crean embriones, entonces ya no tenemos ningún problema con esta prohibición. Pero por si acaso, vamos a decir explícitamente en nuestra ley que se puede hacer esto. Y eso es lo que hizo básicamente el legislador en el año 2007. O sea que aquí se puede, en España, en el Estado español, se puede sin investigar. Ningún problema. El país más abierto a todas estas investigaciones es el Reino Unido. Sí, el país más abierto es el Reino Unido, entre otras cosas porque ellos no llegaron a firmar el Convenio de Oviedo y además en el Reino Unido su legislación permite específicamente crear embriones humanos solo para fines de investigación. Ellos no tienen esos problemas. Ellos no van a debatir si lo que sale de aquí son embriones humanos o no. Simplemente van a decir que da igual porque se puede investigar con ellos y se pueden utilizar para investigación o para terapia. No les plantea ningún problema. Ya, pero este último resultado, lo que podría ser un hito que tú has dicho, viene de Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos también están dándole fuerte a este asunto. Sí, en Estados Unidos ha habido... La verdad es que ha habido políticas cambiantes. Es decir, en la época de Bush... tuvieron una legislación que básicamente lo que decía era que no se podía financiar este tipo de investigaciones científicas con fondos públicos, pero permitía la financiación con fondos privados. Y desde el momento en el que cambió a la presidencia de Obama, entonces hubo un cambio de mentalidad y se permitió financiar con fondos públicos este tipo de investigaciones. La Unión Europea, en cambio, es imposible. Es imposible, no se financia con fondos públicos. Investigaciones que tengan que ver con este tipo de transferencias. Y sin embargo, o sea, pueden traer grandes avances, ¿no?, para la humanidad. Sí, pueden traer grandes avances para la humanidad, sí. Pero es un problema básicamente ideológico, moral o como lo quieras considerar. Es decir, hay una parte importante de la sociedad que cree que eso, aunque nos dé grandes frutos, solo se puede conseguir a través de medios que no son admisibles y, por tanto, prefieren que no se siga investigando por ahí. Lo cual no es tan absurdo como parece cuando crees que hay otras vías que podrían proporcionar los mismos resultados. Es que sobre estas otras vías te iba a hablar, porque igual se pueden regenerar tejidos o se está investigando la regeneración de tejidos dañados sin que haya embriones de por medio, ¿no?, sin que esté esta cuestión tan delicada de por medio. Evidentemente sí, y de hecho lo que la experiencia nos ha demostrado desde que empezamos a intentar regenerar tejidos u órganos, y ya llevamos bastante tiempo con esto, es que las células embrionarias o parecidas a las embrionarias plantean muchos más problemas a la hora de intentar
regenerar tejidos u órganos que las que están más distantes, ¿no?, de ese estadio. ¿Y entonces por qué se actúa con las embrionarias? Pues entre otras cosas, bueno, hay varios motivos. Uno es que el que planteen en principio más problemas las embrionarias no tiene por qué significar directamente que las que obtienes por transferencia nuclear vayan a mostrar esos problemas. Eso es lo primero. Lo segundo es que no es exactamente lo mismo terapia que investigación. Puede ser que para terapia no sean funcionales, pero que para investigar permitan obtener algún tipo de conocimiento que otras células no te van a proporcionar. Es cierto, ¿no?, que en los últimos años los métodos alternativos a las células embrionarias, como lo que se suelen llamar células pluripotentes inducidas, han conseguido muchos mejores resultados cuando se han aplicado efectivamente, ¿no?, y cuando pasan a la fase de ensayos clínicos, que es la fase que verdaderamente marca cuándo estamos un poco cerca del cofre del tesoro, porque hasta ahora todo lo que han conseguido estos americanos es especulación. Lo que han conseguido es lo primero de todo, decir, mira, aquí tenemos unas líneas celulares que podrían utilizarse para esto. Pero claro, con los embriones conseguimos eso. El problema era que cuando tú intentabas utilizar esas líneas embrionarias para regenerar tejidos u órganos, generaban cánceres. Ese fue el problema real. Se generaban un rechazo. No es que generasen un rechazo, es que a ti te los ponían en el corazón podía regenerarse, pero se generaba directamente un tumor. Claro, no te mataba el problema de que tu órgano se estaba deteriorando, lo que te mataba era un cáncer. Pues no sé qué es mejor o qué es peor, francamente. Yeah. Sí, que una cosa es el descubrimiento y otra es la aplicación. Claro, ¿no? claro. Y en cualquier empresa farmacéutica te diría muy rápido que hombre, desde el momento en el que tú tienes expectativas de que algo funcione hasta su efectiva aplicación en un uso terapéutico, primero que pasa mucho tiempo y segundo que es muy probable que se produzca una fractura de tal manera que no llegue nunca a aplicarse efectivamente. Eso es lo primero que te van a decir, ¿no? Con lo cual, por eso te digo, ¿es un hito? Pues puede serlo, pero depende de lo que llegue a dar de sí cuando intentemos utilizarlo y veamos cuál es el resultado efectivo que produce. ¿Pero cuántos años tenemos que esperar aproximadamente? Pues mira, yo calculo que un mínimo de 10 años para saber si esto funciona. Ojo, algunas de las aplicaciones de las células madre en medicina regenerativa ya están funcionando muy bien, ¿eh? Pero son células madre obtenidas por otras vías. Es decir, estamos ya generando órganos o tejidos nuevos a través de otras vías. Hace muy poquito, sin ir más lejos, se consiguió implantar una tráquea creada a través de producción de células madre por una vía diferente a esta, ¿no? Y se salvó la vida de una persona que necesitaba una tráquea. Simplemente utilizando esto. Es que aquí ya has metido un nuevo término, células madre. ¿Qué son las células madre? ¿Qué tienen de diferente con respecto a lo que hemos estado hablando del embrión? ¿De dónde vienen? Bueno, las células madre sencillamente son un tipo de células que se caracterizan precisamente por generar otras células. Todos nosotros tenemos células madre en nuestro organismo y de hecho... ¿En cualquier parte? Sí, en cualquier parte. Cuando tú te haces una herida, por ejemplo, y hay que reconstruir un tejido celular, esto no se hace por generación espontánea. Hay unas células muy específicas que son las responsables de que se produzcan nuevas células que reemplacen a las que han muerto. Estas son las células madre. Pero las células madre, a su vez, son de distintos tipos. Hay células madre que consiguen generar exclusivamente un tipo muy concreto de tejido u órgano. Hay otras células madre que consiguen generar más de un tipo de tejidos. Y hay unas células madre que consiguen generar no solo todos los tejidos u órganos, sino todo un ser. Un embrión en ese sentido es una célula madre. ¿Y dónde están estas células madre que consiguen regenerarlo todo? Pues las tenemos en todas las partes de nuestro cuerpo y de hecho... ¿Y son perfectamente identificables? En principio sí. Nuestros problemas suelen llegar precisamente cuando estas células madre son las que empiezan a desaparecer. Un ejemplo muy típico es el de las personas que tienen problemas con heridas y no se les cierran, por ejemplo. Hay un problema de células madre ahí, ¿no? Y por eso son tan preciosas estas células, porque cuando tenemos una parte de nuestro organismo que ha muerto, que no funciona bien, lo que necesitamos precisamente es intentar regenerar ese tejido o ese órgano. Y eso se hace a través de la introducción de células madre. Por poner un ejemplo sencillo, el Alzheimer crea en el cerebro auténticos vacíos, huecos, ¿no?, en los que se van destruyendo las células neuronales. La única forma de que tú consigas rellenar ese vacío es crear células nuevas. Y eso es precisamente lo que se podría hacer a través de la producción artificial, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de células madre, ¿no? Intentar suplir una carencia de tu organismo para curar una patología. Y eso es medicina regenerativa. Y esto también plantea dilemas éticos.
No, en sí la regeneración no plantea dilemas éticos. El problema es siempre cómo lo haces. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que tú puedes conseguir esas células neuronales, pero las puedes conseguir pues, a través de destrucción de embriones. Claro, ya va a haber gente que te va a poner muchos problemas, porque va a decir, no, es que no es legítimo curar Alzheimer si eso implica la destrucción de la vida de un ser humano. ¿Y Ese por va a qué? ser el argumento. En las pruebas, quieres decir. En ¿Por qué vas a tener momento. que estar destruyendo Eso embriones? es, sí, porque tú al final las células madre las tienes que obtener de algún sitio. Y las técnicas de obtención de células madre básicamente son esta, que han desarrollado los americanos, que es la transferencia de núcleos celulares. Otra es sencillamente la utilización de líneas celulares que provienen de la destrucción de embriones obtenidos mediante fecundación in vitro. Otra es la activación de células adultas que están en tu piel, ¿no? Diciendo de una forma sencilla. Esa es la vía menos polémica y la que más se está utilizando. Lo que se le hace a la gente, o lo que pretendemos hacer es coger una célula de cualquier tejido de tu cuerpo, imaginemos que sea la piel, hacer una transformación con ella en el laboratorio e introducirla en tu cerebro para que directamente genere células neuronales. Eso es lo que intentamos hacer y es la vía menos polémica de todas. Entonces, ¿por qué no se apuesta por esto? Es Se que apuesta, precisamente de hecho, antes. se apuesta. Ya, pero ¿qué estamos buscando, ¿no? Cuando trabajamos con, bueno, pues con células, embriones, si las otras vías también son perfectamente válidas, ¿no? Claro, el problema... O sea, en el fondo, sí, ¿qué estamos buscando? Sí, ¿por qué hacemos esto, no? El problema es que no sabemos exactamente cuál de las vías va a ser verdaderamente funcional en el futuro, ¿no? Por eso exploramos todas. Por eso es por lo que se intenta explorar todo. También ocurre, por ponerte un ejemplo, que algunas de estas vías tienen más sentido que otras para según qué tipo de investigaciones. Cuando tú obtienes, por ejemplo, ¿no?, células a través de transferencia nuclear, tú vas a crear líneas celulares que son genéticamente idénticas entre sí. Si tú quieres estudiar cuál es el efecto de una modificación genética en las primeras etapas de un ser humano, claro, es muchísimo más fácil estudiar eso cuando tienes líneas celulares que son idénticas desde un punto de vista genético que cuando no son idénticas desde un punto de vista genético. Y estas pruebas solamente se pueden hacer con embriones. Con embriones obtenidos a través de transferencia nuclear, porque esos embriones son clónicos, son idénticos entre sí en términos de ADN. Entonces ahí es más sencillo, porque tú cambias un gen en uno de ellos, no lo cambias en los demás, y es más sencillo ver cuál es el efecto que se va a producir. Si no son genéticamente idénticos, pues entonces ya puede resultar que los cambios que se producen no se deben al cambio genético, sino sencillamente a que tienen constituciones diferentes entre sí. Sé que estos temas son muy complejos. Sí, sí que lo son, ¿eh? Por eso igual estamos planteando preguntas como tan básicas, ¿no? No es problema. Lo que sí es cierto es que, claro, la propia complejidad de los temas hace que muchas veces la gente se pregunte a qué vienen estos debates. Y yo, mira, si algo tengo claro después de unos años es que, por suerte o por desgracia, estas tecnologías se han vuelto tan complicadas que necesitan un tiempo, ¿no?, para que te puedas formar una opinión, y necesitan profundizar más. Por decirlo de una forma sencilla, sobre la eutanasia es muy fácil entender cuáles son los términos del debate. Entender exactamente los términos de este debate es más complejo, lleva mucho más tiempo. Y eso, francamente, creo que es un problema, porque acaba transformándose, ¿no?, más o menos en un debate que llevan a cabo gente muy experta o que lleva a cabo gente que no acaba de entender muy bien cuál es el problema. Bueno, la verdad es que en realidad, o sea, la mayor parte de los seres humanos, ¿no?, que tememos la enfermedad, al final tememos la muerte, lo que queremos saber es si nos vamos a poder curar con esto, ¿no? Obviamente sí, y los primeros que siempre presionan para que se lleve adelante todo tipo de investigación, ¿no?, en este campo son las asociaciones de enfermos. Es que es lógico, una persona que está sufriendo una enfermedad de estilo, pues el Parkinson, la esclerosis lateral, el Alzheimer y todo lo demás, es obvio que lo que está diciendo es, ¿pero qué me estáis diciendo? Por favor, investigad con todas las vías posibles para ver si conseguimos una cura, ¿no?, a lo que a mí me está pasando. Es lógico. Y también creo que si en algo hay un acuerdo unánime es en que todos pensamos que hay que hacer todo lo posible para conseguir curar ese tipo de enfermedades. Lo que nos separa en realidad es el límite, ¿no? Es decir, pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuáles son los límites morales y cuáles son los límites jurídicos que vamos a implantar, ¿no? O sea, ¿con qué podemos jugar? ¿Dónde
dónde acaban nuestros medios lícitos. Eso es lo que nos separa. En todo lo otro, en decir, vamos a intentar curar, por supuesto que sí, en eso todos estamos de acuerdo. Pero es curioso al final porque como, o sea, hay legislaciones, hay distintas velocidades, ¿no? O sea, lo que no pruebe uno por motivos éticos, resulta que en otro país lo van a aprobar, ¿no? Y aquella persona que esté totalmente desesperada, pues buscará todos los medios, si puede hacerlo, para ir a curarse allí donde hayan encontrado la terapia. Sí, eso es bastante obvio. Es decir, siempre va a existir esa realidad. Es decir, habrá países que van a legislar de distinta manera, habrá investigaciones que se desarrollarán más en unos países o en otros. En este tema en concreto, francamente, yo creo que si lo que han hecho el equipo de Mitalipov, ¿no?, llega a tener una aplicación real, ¿no?, se ve que efectivamente funciona y que de verdad puede curar enfermedades, pues yo creo que cambiarán las cosas. Es que si de verdad llega un momento en el que con lo que proceda de esta línea de investigación somos capaces de curar según qué tipo de enfermedades, los términos del debate serán otros, francamente. No es lo mismo hablar de hipótesis de futuro que realidades presentes, ¿no? Tú imagínate que en Estados Unidos se están curando a gente que tiene Alzheimer aplicando esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantaríamos en Europa con una prohibición de utilizar estas técnicas, ¿no? ¿Cuánto tendría de realista? Sí. Y aquellos que defienden las posturas más reaccionarias al final acaban cambiando, ¿no? Bueno, pues, ya se han visto cambios de postura de papas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las vacunas. Bueno, la posición de las vacunas es paradigmática en algunas cosas, ¿no? Sí que hubo una oposición muy fuerte al principio de la aplicación de las vacunas, pero claro, primero, que muchas veces las oposiciones no son demasiado razonables, y segundo, que cuando los efectos son tan beneficiosos para la sociedad, es que es muy difícil, ¿no?, hacer frente a un cambio de esas características. Pero siempre que llegue a producirse, claro, a día de hoy es que eso no está sobre la mesa, ni mucho menos, y ahí es mucho más fácil plantear una oposición. En un futuro veremos a ver qué es lo que nos depara, ¿no?, la ciencia. Eso ya lo veremos. Lo que sí te puedo decir es que muchas de las biotecnologías que hemos sido capaces de desarrollar a día de hoy, pues han sido posibles, entre otras cosas, por las investigaciones que se llevaron a cabo para clonar a la oveja Dolly. Sin eso hubiera sido imposible tener lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Aquello sí que fue un hito, ¿no? Sí fue un hito y fue un hito bastante divertido, porque yo me acuerdo hablando con muchísima gente que se dedicaba a la genética, siempre me decía, me he pasado toda mi vida diciendo a mis alumnos que esto era imposible y vienen de repente unos escoceses y nos cambian todo, ¿no? Y uno tiene que entrar en clase y lo primero que tiene que decir es, mira, siento mucho haberos mentido durante estos años, parece ser que lo que os decía no era cierto, ¿no? Bueno, y tú eres investigador de la Cátedra Interuniversitaria, o sea, Deusto y UPV, de Derecho y Genoma Humano. ¿A qué te dedicas en este momento, por ejemplo? Por poner un ejemplo concreto. Sí, ahora mismo, por ejemplo, yo me dedico a temas relacionados con biología sintética, a los problemas jurídicos y éticos de la biología sintética, que, por decirlo muy rápidamente, la biología sintética es ir un paso más allá. Consiste sencillamente en crear formas de vida que no existan en la naturaleza, ¿vale? Para intentar pues obtener resultados que no conseguimos obtener solo manipulando lo que biológicamente existe. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que estáis buscando? Pues lo que buscamos es, como siempre, materiales nuevos, funcionalidades nuevas. Esto los físicos lo hacen muy a menudo, crean materiales nuevos a través de... Para solucionar ciertos problemas. Eso es, sí. Aquí simplemente se trata de crear materiales biológicos nuevos. Esa es la idea, ¿no? Pues por ponerte ejemplos sencillos, si pudiéramos crear o modificar algún tipo de bacteria que fuera capaz de introducirse en tu cuerpo y comerse un tumor, sería maravilloso, ¿no? Pues eso, con los medios que tenemos ahora mismo es ciencia ficción. Si nosotros empezamos a cambiar la vida en laboratorio para conseguir crear bacterias a la carta, pues eso sería a su vez otro mundo, otro escenario. Lo que ocurre es que la biología sintética pues todavía es aún más prematura que todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa. Si medicina regenerativa podemos obtener resultados fiables en 10, 15 años, 20 años, ¿no? Biología sintética igual nos lleva 40, 50 años, o vete tú a saber, ¿no? ¿Pero en qué estáis pensando en concreto? No sé, me imagino que estaréis dirigiéndose hacia un sitio. Me has hablado de una bacteria que sea capaz de matar un tumor. Mira, los científicos en eso hacen todo tipo de cosas. De hecho, la primera bacteria sintética ya se creó, la creó Craig Venter, que fue el mismo que descifró el genoma humano, uno de los que lo descifraron. Y ya existen un tipo de bacteria que no existe en la naturaleza y que hemos conseguido mantenerla viva, por así decirlo. Ya tenemos la base, ¿no? A partir de ahí se puede empezar a intentar que haga cosas. Nosotros, en cuanto que somos juristas y éticos, el mayor problema que tenemos es cómo adecuar
nuestros planteamientos actuales a los cambios que la ciencia puede introducir en el futuro. Es que, claro, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El derecho es una herramienta que tiene miles de años y se basa en 3 o 4 conceptos muy sencillos, de fondo, que no resisten a las tecnologías modernas. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que casi todo lo que hemos ido creando era para sociedades más primitivas. No estamos preparados para cosas que puedan suceder en un futuro. En este caso, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas con las patentes, porque es que no funciona bien lo que hemos trazado hasta ahora. En otros temas, por ejemplo, nuestros problemas vienen a estar en que se rompen algunos de los supuestos que teníamos. Por ejemplo, cuando nos ponemos a mezclar material humano y animal, eso en términos jurídicos y éticos nos vuelve locos. Pero se están creando verdaderos esperpentos en los laboratorios. O sea, me refiero a esperpento a cosas raras Pues, que no hemos visto. Si definimos como raro todo lo que no existe en la naturaleza, es obvio que sí. Ya, ya, pero de formas, no sé, o sea, si tú me células preguntas... de burro y cangrejo, no sé, por poner un Sí, ejemplo. sí, claro que estamos haciendo ese tipo de cosas, por pero ¿y supuesto eso dónde que se sí. guarda? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se desarrolla? Pues se desarrolla en laboratorios y lo que se prueba es experimentar muchas cosas para ver cuál es su funcionalidad. A partir de ahí estudiamos muchos de los comportamientos de nuestras células y hay veces incluso en los que lo que se está intentando detectar es qué partes de nosotros son las que son tan importantes en nuestro funcionamiento como seres. Una forma de conseguir eso es mezclarlo con material genético de otros animales para ver qué pasa. También otras veces simplemente la mezcla de materiales es pues porque los necesitamos. Yo creo que muchos de los espectadores de este programa tendrán seguro válvulas cardíacas que están hechas con tejidos de cerdos o de vacas o algo por el estilo. O sea, claro, es que cuando le dices a la gente que hay laboratorios en los que se está mezclando material humano y animal, te dicen, qué horror, están creando el Minotauro. Y dices, mire, no es real, o sea, eso no existe y no tiene mayor interés. Lo que pasa es que nuestra imaginación siempre se escapa y tendemos a ser siempre como un poco extremistas, ¿no? Ya, lo que pasa es que seguramente no sabemos ni un 1% de lo que ocurre en los laboratorios, ¿no? Pero eso es obvio. Para empezar, se hace tanto sobre tantas cosas que es casi imposible saber qué se hace en un momento dado en el mundo, ¿no? Incluso para los científicos. Ya, pero igual hasta se ha llegado a clonar algún ser humano. Yo creo que no. ¿No? No, porque no tendría mucho sentido clonar un ser humano si no es precisamente para contarlo. Es decir, aquí... Sería muy fuerte también, ¿no? O sea, no te creas. Es un poco como lo que espera mucha gente, pero que crea miedo también, ¿no? Pues fíjate con las películas, ¿no? Sí. Toda la fantasía que hay en torno a esto. Sí, hay mucha fantasía, porque tendemos a pensar que en cuanto se pueda clonar vamos a tener pues prácticamente el ejército este de los clones, ¿no? De la guerra de las galaxias y así. Eso no va a pasar, francamente. Pero si alguien consigue de verdad clonar a un ser humano, yo estoy seguro de que lo publicitará al día siguiente, porque la idea de clonar a un ser humano es hacer negocio con ellos. Si tú no puedes conseguir dinero, ¿qué sentido tiene? En esta vida, cuando alguien hace algo que en principio es ilegal y que no está bien visto, es porque intenta obtener algo a cambio. Y mantenerlo en secreto no te proporciona muchas cosas. Todo por dinero, entonces, todo por la pasta. O por la fama. O por la fama. No tiene por qué ser necesariamente dinero, pero hay otros alicientes para según qué personas, ¿no? Pero yo francamente creo que a día de hoy nadie lo ha conseguido y creo que se tardaría bastante en conseguirlo. Pero lo que sí que se está pensando es en clonar, por ejemplo, mamuts. Sí, esa es una idea que se ha lanzado... Bueno, se ha lanzado hace ya tiempo, no solo mamuts, más cosas. Es decir, se ha lanzado la idea de clonar mamuts y de clonar, por ejemplo, hombres de Neandertal. ¿Pero y con qué objetivo? Pues depende. Clonar un mamut... Y claro, es que las células estas están vivas en algún sitio. Pues ese es uno de los problemas. Lo que hay que conseguir es células vivas, porque claro, si no tienes células vivas es imposible conseguir clonar nada. Pues en el caso del mamut ahora parece que es más viable porque se consiguió encontrar células sanguíneas congeladas en un mamut que precisamente quedó atrapado en el hielo y parece ser que puede haber sangre en ese mamut. Si tú consigues sangre, en principio tienes células. Habrá que ver en qué calidad de células. Pero bueno, para clonar un ser vivo, tú lo único que necesitas es células vivas y luego conseguir alguna hembra de su especie o una similar que sea capaz de gestar esas células. ¿Y esto dónde está la hembra? Pues hombre, como de mamut no quedan muchas, pues habrá que intentar convencer a alguna señora elefanta y ver si se deja, claro. Bueno. Pero el caso del Neandertal sería más problemático. Ya. Pero esto, ¿cuál sería el objetivo? Mira, para empezar, clonar un mamut
bueno, tiene un interés científico que es el que acompaña a todas las especies extinguidas, ¿no? Es decir, hay muchas personas que tienden a pensar que especies que han existido y se han extinguido, pues puede ser que no sea mala idea resucitarlas. De por sí, clonar a un mamut tiene una visión comercial clarísima. Si tú tienes un mamut y lo llevas a un zoo, va a ser el zoo más popular del mundo. Seguro, 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 ¿no? O sea, ahí sí que creo que si científicamente es posible, acabará siendo una realidad, ¿no? Que es que se llegue a clonar un mamut. Otra cosa es un Nuevamente neandertal. el dinero de por medio, ¿no? Sí, Sería. evidentemente sí. Otra cosa es un neandertal, que eso plantea muchos más problemas, porque al fin y al cabo un neandertal es un primo hermano nuestro que se ha perdido en la escala evolutiva. Pero desde un punto de vista antropológico, científico y todo lo demás, tendría muchísimo más interés, en el sentido de que podríamos ver efectivamente cómo era, ¿no? O incluso nuestros antepasados. Intentar crear individuos vivos de especies que se han extinguido por el camino nos daría muchísima información de cómo hemos llegado a ser lo que somos. Por eso, muchas veces no hay que separar lo que es un interés, pues yo que sé, que es más pasajero, que es más venial, ¿no? Como crear un mamut, pues vale, sí, muy bonito. Crear un neandertal mucho más interesante y a su vez mucho más problemático desde un punto de vista ético y jurídico. Tú imagínate que creas un neandertal, ¿no? O que consigues regenerarlo y resulta que el neandertal comparte con nosotros el 90% de nuestros rasgos culturales. Pues claro, tendríamos que pensar que tenemos que tratarlo como si fuera un ser humano, ¿no? Pero claro, hemos construido tanto nuestros arquetipos de que el ser humano es completamente diferente a todas las demás especies que eso generaría tensiones y problemas, claro que sí. Está claro. Y luego también, la última, ya estamos casi fuera de tiempo, pero por mencionar, utilizar la clonación para proteger especies en vías de extinción. Sí, claro, esa es una utilidad que ya se está haciendo, ya se le está dando a esto, ¿no? Yo francamente no le veo ningún problema a esto, ¿no? No sabemos hasta qué punto llegará a ser útil, porque claro, al final estás creando individuos que están muy relacionados, ¿no? Y no es lo mismo, no es lo mismo crear individuos muy relacionados genéticamente que crear seres que no lo están. No hay más que ver en nosotros mismos. Hay un tabú, pero que tiene mucho sentido, en que no procreemos entre individuos de la misma familia, sencillamente porque genéticamente crea individuos mucho menos válidos, ¿no? Para sobrevivir. Clonar individuos de especies amenazadas, en principio, es la única solución que tenemos, pero puede ser que a pesar de eso no funcione. Íñigo, pues muchísimas gracias por habernos hablado de las oportunidades, los temores y los dilemas éticos ligados a la clonación. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y ha sido un placer. Muy bien, igualmente, el placer es nuestro. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy ligado a la clonación. Mañana nos vemos con otras historias. Agur, gracias por estar ahí.